Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo en vivo en directo desde Miami para todo el mundo. Hoy el presidente Biden ha anunciado que con suerte va a bajar el precio de la gasolina, pero a eso iremos en un par de minutos. Antes, las imágenes de este avión un tanto cochambroso, chatarra, que llegó desde Santo Domingo al aeropuerto de Miami y que nada más aterrizar se incendió parcialmente, son verdaderamente espeluznantes. Uno se pregunta cómo es posible que ese avión estuviera operando. Es decir, los pasajeros han corrido serio riesgo de perder la vida, hubo algunos heridos, algunos lesionados, pero da la impresión de que ese avión no estaba en condiciones de volar. Las lágrimas de desesperación se escuchaban desde la terminal. La pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Miami se convirtió en una escena de terror cuando la parte trasera de un avión se incendió tras tocar tierra, creando caos y angustia fuera y dentro de la aeronave. Empezamos a ver fuego, la gente se volvió como loca y empezamos a salir todos por las ventanas. Cada quien estaba tratando de resolver su vida. En medio de la densa humareda negra e invadidos por el pánico, los pasajeros abandonaron el avión por las salidas de emergencia, algunos con sus pertenencias a cuestas. Nos bajaron a salvo con los toboganes, como les dije, tardé como 20 minutos en salir del avión. 20 minutos dentro del avión y la cola en llamas y uno pensando va a estallar todo, una locura. Es decir, estos aviones, el problema de tomar estos vuelos de bajo presupuesto, estas aerolíneas low cost, es que uno se ahorra un dinerito, pero se juega la vida, ¿no? Y esta aerolínea se llama Red Air, hizo honor a su nombre, ¿no? El vuelo 205 de la aerolínea dominicana Red Air llegó a Miami proveniente de Santo Domingo alrededor de las 5:30 de la tarde del martes. De las 126 personas que iban a bordo, solo 3 resultaron heridas, por fortuna no de gravedad. Muy asustada, muy bueno, me caí, o sea, tuve que salir por el ala del avión, me caí saliendo del ala del avión. Agarré a mis hijos y traté de abrir la puerta de atrás. Me tiré, me lastimé el brazo. Pobre gente, ¿no? De nuevo, tengo la impresión de que ese avión, como muchos otros aviones de líneas de bajo presupuesto, no están en condiciones de operar y, sin embargo, sus dueños no tienen escrúpulos, son vampiros, succionan el dinero de los consumidores y ponen en riesgo la vida de los pasajeros. Habla la jefa de los bomberos que actuó con celeridad y eficacia. Mientras los pasajeros eran puestos a salvo, los bomberos extinguieron las llamas sin contratiempos. Nuestros camiones de respuesta, los cuales tienen una espuma especial, empezaron a trabajar rápidamente a apagar este incendio. Eso es un milagro, porque todos salieron sin heridos graves y todos van a reunirse con sus familias, sus amigos y continuar su vida, aunque tuvieron un choque muy grande. Un impacto emocional que difícilmente olvidarán y que sellaron con un sentido abrazo cuando se reencontraron con sus seres queridos. Bueno, tremendo, tremendo. Es un milagro, ha dicho la señora, un milagro es un acto de Dios, ¿no? Es una intervención divina. O podría ser un gran golpe de buena fortuna, ¿no? En cualquier caso, nadie murió. Otras tomas desde un ángulo distinto de un canal local en inglés. This incredible close-up video shows an aircraft on fire at Miami International Airport. Look closely, passengers escaping from the fiery plane. This was after Red Air SRL 203 landed and caught fire when landing gear collapsed, according to the FAA. This video shows the immediate aftermath. People rushing off the plane with large black smoke in the background. Police and rescue rushed to the plane to start putting out the flames. Sky 10 captured the plane on the runway after the fire was put out. People in the area recorded the aftermath. This video from the highway shows the smoke from a different angle.
Bueno, yo espero que la aerolínea sea investigada, ¿no? Porque un avión que está en buenas condiciones aterriza y no se incendia. Hoy el presidente Biden ha dado una noticia aparentemente buena a todos quienes consumimos gasolina para movilizarnos en automóviles o en otras formas de transporte vehicular, en buses, en camiones. Ha dicho que va a suspender por 90 días, o sea, por 3 meses, el impuesto federal a la gasolina. Ese impuesto equivale a 18 centavos por cada dólar que uno paga en la gasolinera. Esto quiere decir que si Biden acierta, pero muchos economistas y muchos congresistas creen que va a errar, el precio de la gasolina podría disminuir, al menos en los próximos 3 meses, en los próximos 90 días, 18%. Ahora está más o menos en $5 el galón. Esta es una reducción teórica, vamos a ver si se verifica en la práctica, de aproximadamente $1 por cada galón. Bajaría de 5 a 4 y un pelín. Muy bien, ¿no? Nos ahorramos casi $1 por cada galón de gasolina. Fantástico, fantástico. ¿Funcionará? Puede que sí, puede que no. Primero, esta es una propuesta de Biden que tiene que ir al Congreso. El Congreso la tiene que aprobar. Segundo, aun si el Congreso la aprueba, las gasolineras no están obligadas a bajar el precio en 18% por galón. No están obligadas. Y ahora les voy a explicar por qué muchos economistas creen que la idea de Biden es bien intencionada, pero podría fracasar. Today I'm calling on Congress to suspend the federal gas tax for the next 90 days through the busy summer season, busy travel season. Here's what that means. Every time you go to the gas station to fill your tank, the federal government charges an 18-cent tax per gallon of gas that you purchase and a 24-cent tax per gallon of diesel you purchase. It's a tax that's been around for 90 years. It's important because we use it for the Highway Trust Fund to keep our highways going. Yo aplaudo la determinación del señor Biden. Lo apoyo, 100%. Yo estoy siempre a favor de un gobierno que baja los impuestos, siempre. Cualquier gobierno, de izquierda, de derecha, progresista, conservador, que me baja los impuestos, yo lo aplaudo. Ahora, esa baja en los impuestos de 18 centavos por cada galón de gasolina, ¿se va a verificar cuando vamos y echamos 8 o 10 galones y llenamos el tanque? ¿Nos vamos a ahorrar 18%? Puede que sí, puede que no. Puede que el señor de la gasolinera no baje sus precios en 18%. ¿Por qué? Porque puede que el precio del petróleo siga subiendo a 135, a 140, a 150 dólares por barril. Si el precio del petróleo sigue subiendo, y los economistas consideran que esto va a ocurrir, entonces las gasolineras no van a bajar el precio de la gasolina porque, para entendernos, el precio de la gasolina está brutalmente alto debido a que el precio del petróleo se ha disparado. ¿Por qué se ha disparado el precio del petróleo? Es simple, es un asunto de oferta y demanda. Nada más, nada más. Ha bajado la oferta de petróleo, ha bajado, y ha subido la demanda. En algún momento, en el peor momento de la pandemia, a principios de 2020, como nadie salía a la calle y nadie iba a la gasolinera, nadie usaba sus vehículos, el precio de la gasolina estaba bajísimo. De nuevo, oferta y demanda. Había abundante oferta de gasolina, abundante oferta de petróleo, pero escuálida, ínfima demanda de los consumidores, se desplomó el precio de la gasolina. Ahora es lo contrario. ¿Por qué ha bajado la oferta de petróleo en el mundo? Principalmente por la guerra en Ucrania. Porque Estados Unidos y Europa ya no le compran petróleo a Rusia. Rusia le está vendiendo su petróleo a la China y a la India. Entonces, entra menos petróleo ruso aquí. Estados Unidos importa más o menos el 8% de todo el petróleo que importa venía de Rusia. Ahora no viene. Entonces, ha bajado 8%,
la oferta de petróleo que venía para acá. Rusia, la mitad del petróleo que importaba a Europa, la mitad se lo compraba a Rusia. Por eso también en Europa se ha disparado el precio de la gasolina. Biden está optimista, muchos economistas no, y muchos congresistas republicanos y demócratas creen que la idea de Biden va a fracasar. ¿Qué significaría que fracasara? Que efectivamente los próximos 3 meses no te cobran los 18 centavos por cada galón de impuesto federal, pero el precio de la gasolina no baja, no baja. Es decir, que uno dice, pero bueno, si ya no me están cobrando los 18 centavos por galón, ¿por qué no ha bajado el precio? Y el señor de la gasolina te dice, porque el precio del petróleo sigue subiendo y yo no puedo bajar mi precio. But what I'm proposing is suspending the federal gas tax without affecting the Highway Trust Fund. And here's how we do that. With the tax revenues up this year and our deficit down over $1.6 trillion this year alone, we'll still be able to fix our highways and bring down prices of gas. We can do both at the same time. Ojalá, fantástico. Yo de verdad lo apoyo en esto a Biden sin ningún cinismo. Lo apoyo. Y apoyo que Biden diga es hora de dar un alivio a los consumidores. Siempre que el Estado confiscatorio, entrometido, elefantiásico, saca sus manos de nuestros bolsillos, yo digo fantástico, fantástico. ¿Eso significa que bajará el precio de la gasolina? Soy altamente escéptico, altamente. En la campaña de 2008, Obama contra McCain, a Obama le dijeron, anuncia que vas a suspender el impuesto de 18 centavos por galón a la gasolina, que va a bajar el precio de la gasolina. Obama lo estudió y dijo no, es una idea que no va a funcionar. Hillary Clinton lo estudió y dijo no, es una idea que va a funcionar. Es decir, tanto Obama como Hillary dijeron esta idea no funciona, pero Biden está desesperado. By suspending the 18-cent gas tax, federal gas tax, for the next 90 days, we can bring down the price of gas and give families just a little bit of relief. I call on the companies to pass this along, every penny of this 18-cent reduction to the consumers. There's no time now for profiteering. There are a number of other proposals by Democrats in the House and the Senate, and I hope my call for action can help move those proposals forward as well. En realidad Biden no tiene la culpa de que el precio del petróleo haya subido y tampoco tiene la culpa de que el precio de la gasolina en consecuencia o por consiguiente haya subido también. No es culpa de Biden, es oferta y demanda en el mercado global del petróleo, ¿no? Biden está haciendo todo lo que puede. De hecho, también aplaudo que el presidente pida a los estados, él suspende por 90 días los 18 centavos de impuesto federal. Pero hay otro impuesto, es increíble cómo nos mete la mano al bolsillo, ¿no? Hay otro impuesto que es estatal, que te saca, creo que son 24 centavos más, aparte de los 18 que te saca el gobierno federal, el gobierno estatal del señor DeSantis aquí en la Florida te saca 24 centavos más por cada dólar, por cada galón, quiero decir, por cada galón. Y el galón está en $5, ¿no? But we can also cut gas prices even more in another way. That's why the second action I'm taking is calling on states to either suspend the state gas tax as well or find other ways to deliver some relief. State gas taxes average 30 cents per gallon. Already, some states have acted. In Connecticut and New York, the governors have temporarily suspended their gas tax as well. In Illinois and Colorado, governors delayed theirs to give families a bit more breathing room as well. Sería formidable que no solamente nos suspendan el impuesto federal a la gasolina por 30 días, sino para siempre. Y que además nos suspendan el impuesto estatal a la gasolina para siempre. ¿Significaría eso que el precio de la gasolina va a bajar 30, 40%? No lo creo. Es más complicado. He tratado de hacer mi tarea. ¿Por qué Estados Unidos sufre las consecuencias de que en el mercado global el precio del petróleo se haya disparado porque hay una caída en la oferta derivada de la guerra, de la invasión rusa en Ucrania? ¿Por qué? La pregunta es por qué, dado que Estados Unidos es el principal productor de petróleo y de petróleo procesado del mundo. Esto no ocurría antes.
Antes eran los árabes, ahora es Estados Unidos. El país del mundo que más petróleo produce es Estados Unidos. Entonces uno dice, pero si Estados Unidos es el primer productor, ¿cómo es posible que con el petróleo que nosotros producimos no alcance para satisfacer la demanda interna? ¿Verdad? Pues no alcanza. Es decir que Estados Unidos es por una parte el mayor productor de petróleo del mundo y por otra parte, después de la China, es el segundo mayor importador de petróleo del mundo. Y usted dirá, ¿cómo así? Si Estados Unidos es el primer productor, ¿por qué es el segundo país comprador de petróleo? Y ahí está la pregunta del $1.000.000 de dólares. ¿Por qué? ¿Por qué después de la China Estados Unidos es el segundo país importador del mundo de petróleo? ¿Por qué? Porque las refinerías de Estados Unidos están diseñadas de tal manera que no son capaces de procesar el petróleo extraído en Estados Unidos, no siempre, no totalmente, no todo el petróleo que se extrae en Estados Unidos se puede refinar y se puede convertir en gasolina para consumirse en Estados Unidos. ¿Me dejo entender? Con lo cual, una parte significativa del petróleo que se extrae en Estados Unidos se vende a Latinoamérica, a Europa. Y al mismo tiempo, Estados Unidos tiene que comprar petróleo que sí pueda ser refinado y convertido en gasolina acá. Por eso le compraba a Rusia, ahora ya no le compra a Rusia. Por eso Biden les está rogando a los saudíes que suban su producción de petróleo para que la oferta al mismo tiempo se incremente y por lo tanto el precio baje. Pero los saudíes no le hacen caso a Biden. Por eso Biden, para subir la oferta, ha usado 150 millones de barriles de petróleo de las reservas de Estados Unidos. Tampoco ha servido. Nada ha servido, nada ha funcionado, todo ha fracasado y da la impresión de que este plan va a fracasar también. Y no es culpa de Biden, insisto. Estados Unidos es el primer productor de petróleo del mundo. Pero sus refinerías, habría que reconfigurar sus refinerías para que pudieran procesar correctamente todo el petróleo que se extrae acá. We cut off Russian oil into the United States, and our partners in Europe did the same, knowing that we would see higher gas prices. We could have turned a blind eye to Putin's murderous ways. The price of gas wouldn't have spiked the way it has. I believe that would have been wrong. So for all those Republicans in Congress criticizing me today for high gas prices in America, are you now saying we were wrong to support Ukraine? Are you saying we were wrong to stand up to Putin? Are you saying that we would rather have lower gas prices in America and Putin's iron fist in Europe? Y la respuesta es Biden hizo lo correcto. Y la respuesta es Europa también hizo lo correcto. Había que castigar a Putin. Había que decretar el embargo petrolero contra la dictadura rusa. Y por lo tanto, Estados Unidos y Europa se han quedado sin el petróleo ruso. Hay menos oferta de petróleo, hay una demanda creciente, la gente está de vacaciones, es verano, todo el mundo se echa a la carretera y por lo tanto el precio de la gasolina sube y creo que no va a bajar a pesar de estos esfuerzos denodados de Biden por hacerlo bajar, ¿no? Yo creo que no va a bajar. De todas maneras, la intención de Biden es de agradecer, ¿no? Even as we lead the world in defending democracy and standing up to a brutal autocrat, there are actions we can take to help American families now. We have taken them. We are taking them. The federal gas tax holiday, state gas tax holiday, bringing back refineries, putting them back online. We just have to keep going. I promise you I'm doing everything possible to bring the price of energy down, gas prices down. Y es verdad, y yo le creo, y el pobre hombre está mortificado y sabe que el precio de la gasolina tan disparado y la inflación tan desbocada le hacen un daño a su capital político terrible. Él lo sabe. Y los demócratas también saben que si no baja el precio de la gasolina con esta pirueta tributaria de Biden, están enterrados, están sepultados, van a perder las elecciones de noviembre y van a perder la reelección.
Pero no hay nada que pueda hacer Biden. Ahora usted me dirá, pero entonces ¿por qué la refinería de Estados Unidos no la reconfiguran para dejar de importar petróleo y para usar solamente el petróleo que sacamos de acá y atender la demanda interna? Aparentemente no es fácil, aparentemente los dueños de las petroleras que están felices, porque están llenándose los bolsillos, no lo quieren hacer, tampoco los puedes obligar. Biden les ha pedido que extraigan más petróleo para que haya una oferta sustancial y baje el precio, pero ellos no quieren sacar más petróleo. Y no los puedes obligar tampoco. Como no puedes obligar al dueño de la gasolinera a bajar el precio del petróleo solo porque Biden suspende el impuesto federal. Es complicado, pero así funciona el mercado libre, ¿no? Es decir, el gobierno de Biden no fija los precios de la gasolina autoritariamente como si estuviéramos en Venezuela. No es así. Y Biden recuerda y no exagera y no hace demagogia que este problema se originó con la invasión de Putin a Ucrania y con la acción de Occidente de dejar de comprar el petróleo ruso. And let's remember how we got here. Putin invaded Ukraine. Putin invaded Ukraine with 100,000 forces. Just look at the facts. Since the start of the war in Ukraine this year, gas prices have risen by almost $2 a gallon in the United States and sometimes more around the world. I said at the time, siding with Ukraine during the most serious aggression in Europe since World War II, defending freedom, defending democracy, was not going to go without cost for the American people and the rest of the free world. Yo creo que antes de que Putin invadiera Ucrania el 24 de febrero de este año, él pensó que Occidente no iba a tomar acciones tan resueltas o sanciones tan severas contra su dictadura. Él pensó, no, van a seguir comprándome el petróleo, en Europa van a seguir comprándome el gas, dependen de nuestras fuentes de energía, si dejan de comprarme el petróleo, el precio de la gasolina se dispara, los chinos son mis aliados, los saudíes son mis aliados, China me compra el petróleo que no me compra Europa, y eso está ocurriendo. Es decir, que el precio del petróleo no ha bajado para Putin, y él no ha dejado de vender su petróleo, antes se lo vendía a Europa, ahora se lo vende a la China y a la India. Pero le falló el cálculo porque sí le han golpeado con un martillo en el bolsillo, ¿no? Las sanciones económicas le han pegado duro y le falló el cálculo también porque Occidente ha dado armas eficaces de alta tecnología a Ucrania. De tal manera que es verdad cuando Biden dice, sabíamos que las sanciones a Rusia traerían un incremento del precio de la gasolina y ese incremento, a su vez, trae un detrimento en la imagen política de Biden. Russia is also one of the largest oil producers in the world. We cut off Russian oil into the United States, and our partners in Europe did the same, knowing that we would see higher gas prices. Ahora, usted pensaría, y estoy buscando el precio exacto, que si el precio de la gasolina sube y sube y sube y está en $5 promedio por galón, la gente va a comprar autos eléctricos, ¿no? Uno pensaría eso, ¿no? Uno diría, bueno, si ir a la gasolinera es ir al matadero, la gente va a comprar autos eléctricos y las acciones de Tesla se van a disparar, ¿verdad? No ha ocurrido así. En los últimos 6 meses que el precio de la gasolina puede que haya subido 40 o 50%, las acciones de Tesla han bajado 33%. Y uno dice, entonces el mundo está loco, porque el precio de la gasolina sube 40 o 50% en medio año y el valor de las acciones de Tesla, el principal fabricante de autos eléctricos en Estados Unidos, cae 33% en 6 meses. 33%. Es decir, el señor Elon Musk, el hombre más rico del mundo, en apenas 6 meses es 33% menos rico. Quiero decir, su fortuna se ha encogido. Las acciones estaban en enero de este año, de Tesla, en $1.200 por acción. $1.200 por acción. Ahora están en 708. ¿Usted sabe lo que es ver caer la acción de 1.200 a 708? Bueno, vamos a la pausa y continuamos enseguida con la alta inflación en Estados Unidos y con las investigaciones del Comité Congresal del 6 de enero de 2021 por el asalto al Capitolio. También, por supuesto,
las conversaciones entre Duque y Maduro para reabrir la frontera y, en fin, la luna de miel que uno percibe entre el dictador venezolano Maduro y el presidente electo colombiano, el señor Petro. Ya regresamos. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Ustedes recordarán que cuando Hillary Clinton fue candidata a la presidencia, su candidato a la vicepresidencia, el senador por Virginia, Tim Kaine, un hombre muy inteligente y muy simpático. Kaine hoy dio una entrevista y dijo que él cree que este esfuerzo de Biden por bajar el precio de la gasolina no va bien encaminado, no va a funcionar. Es decir, los propios demócratas en el Congreso creen que Biden no va a coronar con éxito su plausible esfuerzo de bajar el precio de la gasolina para darnos un alivio. I don't have a problem supporting President Biden on the gas tax holiday, although I think there's a better way to come at this, and I'm going to talk to my colleagues about it. I think what we ought to do is have an excess profits tax on the big oil producers who are raking in record profits and rebate that tax, 100% of it rebated back to consumers. This isn't to grow government, and it's not permanent, but while gas prices are at these really high levels, you know, let's go after the oil companies that are raking in excess profits and give the money right back to everyday people. You don't take money out of the Transportation Trust Fund to do that. If you're going to have a vote in Congress anyway, why not have a vote that would really put dollars back in people's pockets because of these high gas prices? That would be my preference. I don't have a problem voting for a temporary cessation of the federal gas tax. I don't give advice to my state senators about what they need to do with Governor Youngkin's proposals because I don't want them telling me what I should do in the U.S. Senate. El problema es que, como han advertido, cada estado, digamos, actúa con independencia en su política tributaria, fiscal, y entonces no necesariamente le van a hacer caso a Biden y no van a suprimir o suspender tan siquiera el impuesto estatal a la gasolina, aunque sí, por supuesto, el impuesto federal está suspendido 90 días, ¿no? Este senador demócrata, aliado de Biden, Tim Kaine, considera que Biden comete un gran error al anunciar que se va a reunir con el príncipe heredero de Saudi Arabia, Mohammed bin Salman. Biden y los demócratas habían tomado una distancia saludable de este príncipe heredero porque, como ustedes recordarán, no hace mucho, este príncipe heredero envió a Turquía un avión lleno de sicarios para torturar, matar y desaparecer por completo a un periodista crítico, el señor Khashoggi, que vivía aquí en los Estados Unidos y publicaba artículos en el Washington Post. El señor Khashoggi se quería casar de nuevo, entró al consulado saudí en Estambul, Turquía, y allí en el consulado saudí lo emboscaron estos sicarios, estos matarifes enviados por el carnicero, por el príncipe saudí Mohammed bin Salman. Ahora Biden está tan desesperado que va a ir a reunirse con el carnicero, con el señor, el príncipe Mohammed bin Salman, de 36 años, príncipe heredero de Saudi Arabia, que mandó a estos sicarios a torturar y matar a un periodista crítico, el señor Khashoggi. Y Biden había dicho que no se iba a reunir con él, ahora le pide favor tras favor, el príncipe heredero no le hace caso, no aumenta la producción de petróleo, no quiere bajar el precio del petróleo, quiere fastidiar a Biden y Biden va a ir a mendigarle a este. Yo digo, si Biden toma una distancia de un matón como Putin, porque invade Ucrania, también tiene que tomar una distancia moral de otro matón como el príncipe saudí, que probadamente mandó a sus sicarios, 12 o 14, en un avión privado a Estambul, a exterminar, a desaparecer de la faz de la tierra. Lo disolvieron en un barril de ácido a un periodista opositor. Y ahora Biden, por su futuro político, para subir en las encuestas, para ver si consigue bajar un poquitín el precio de la gasolina, dice, bueno, ya está, hay que olvidarnos, ¿no?, de que este príncipe saudí es igual o peor que Putin. Bueno, vamos a ser amigos de él. I'll listen to them, they can listen to me, but I think that there are some
better ways to handle this. Some of the other ways that the president announced today, encouraging more domestic production, that's important, even looking at measures that he can do it. These are really important. But the one thing I wouldn't do, I wouldn't go have a sit-down meeting with MBS in Saudi Arabia. I'm very opposed to that idea because of his demonstrated involvement in the assassination of a Virginia resident journalist, Jamal Khashoggi, who worked for the Washington Post. MBS es Mohammed bin Salman y es el príncipe heredero de Arabia Saudí, es un hombre inmensamente poderoso, gran amigo de Trump, de la familia de Trump, por supuesto, ¿no? El fondo saudí comprometió, no sé, $2 billones para que los invirtiera el muchacho que está casado con la hija de Trump, con Ivanka Trump, el yerno de Trump. Se entiende que Trump no tenga escrúpulos, se entiende menos que Biden deje de lado sus escrúpulos, su preocupación por los derechos humanos y esté dispuesto a ser ahora amigote del príncipe saudí. Se entiende menos, ¿no? Ahora, los demócratas muy de la izquierda, la facción de izquierda del Partido Demócrata está aterrada. Está aterrada porque el Banco Central, que aquí se llama la Reserva Federal, ha tomado un número de decisiones fiscalmente conservadoras para bajar la inflación. Pero esas decisiones que con suerte van a bajar la inflación, vamos a ver si baja la inflación, lo mismo que la gasolina, vamos a ver si baja, muy probablemente van a provocar una recesión en el horizonte cercano de los próximos 6 meses. Entonces, le preguntan al jefe de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, si él reconoce que la inflación estaba alta antes de la guerra en Ucrania, porque Biden juega constantemente la carta de decir, bueno, la inflación se nos disparó por culpa de Putin. Pero no es verdad. Y Powell tiene la honestidad intelectual, el jefe del Banco Central, de la Reserva Federal, de decir, la inflación ya estaba un poquito alta, recalentada, antes de la guerra en Ucrania. Given how inflation has escalated over the past 18 months, would you say that the war in Ukraine is the primary driver of inflation in America? No, inflation was high before, certainly before the war in Ukraine broke out. Y es verdad, y lo dice CNN, y CNN no es una cadena que esté contra Biden, está contra Trump, y reconocen que antes de la invasión en Ucrania, la inflación ya estaba en 7.5%. Es decir, no estamos exagerando, tenemos la inflación más alta en los últimos 41 años, por tanto, la Reserva Federal tiene que actuar, tiene que bajar la inflación. Si la consecuencia es que se enfría la economía y hay una recesión, es una consecuencia indeseable por parte de la Reserva, pero quizá inevitable. Consumer prices went up by 7.5% year over year in January, before the invasion began, and that was the fastest pace since February of 1982. It's gotten worse since then because we've seen prices for gasoline, natural gas go up. We've seen food prices go up. And so inflation was a big problem. It's gotten even bigger. Clearly, the White House is searching for solutions here. But let's sum up what we just heard, right? One, not likely to get through Congress. Two, if it gets through Congress, it's going to have a minimal impact on your wallet, right? What did we say? $2.70 every time you fill up your tank. Not a big mover. And then also, it could backfire by making demand worse. It's not going to address supply. It doesn't help the revenue situation. There's a lot of drawbacks there. ¿Por qué la inflación ha subido tanto? Esto tiene una explicación más o menos lógica, ¿no? Así como uno puede explicar por qué el precio de la gasolina ha subido. La inflación ha subido porque desde que comenzó la pandemia a principios de 2020, todo el 2020, todo el 2021, ustedes se acordarán que el gobierno, primero con Trump, después con Biden, te mandaba cheques semanales, paquetes de estímulo. La gente recibía $300 por semana, más o menos, en promedio, ¿no? Entonces la gente no iba a trabajar, el gobierno le regalaba dinero, incluso cuando alguna de esa gente podía volver a su trabajo, el gobierno le seguía regalando dinero, por consiguiente esa gente no quería volver a trabajar, es así. Cuando el gobierno te regala dinero, la gente no trabaja, mucha gente no trabaja. Pero ese dinero que el gobierno regalaba era dinero que se estaba fabricando, que se estaba imprimiendo. Cuando tú emites demasiado papel moneda, imprimes más dólares de los que debieras, entonces se envilece, se devalúa
el valor de compra de esa moneda que tú estás imprimiendo. Eso ocurre en cualquier parte del mundo. Ocurrió aquí y ocurre en cualquier parte del mundo. Se ha visto más claramente en los países con hiperinflación, ¿verdad? En América Latina. Argentina bordea la hiperinflación, está muy cerca del 100% anual. Por supuesto, Venezuela está en hiperinflación. Perú a fines de los 80 estuvo en hiperinflación brutal de millones % al año. ¿Por qué? Porque hay un gobernante irresponsable que gasta más de lo que recauda y que le da y le da y le da a la maquinita, imprime, imprime, imprime. Pesos o bolívares o soles, y ese dinero, esa moneda vale cada vez menos. Así que la culpa de la inflación no la tiene Putin y la guerra nuclear, la culpa de la inflación la tienen los gobiernos de Trump y Biden por emitir moneda inorgánica para regalarle dinero a la gente. Háganse cargo. Ahora Biden increíblemente pide más dinero. Biden todo el tiempo pide más dinero. Por eso yo lo aplaudo cuando dice bajo los impuestos a la gasolina. ¿Para qué pide más dinero? Dice, para estar preparados para una segunda pandemia. Y esto, por supuesto, provoca estupor. Mr. President, are you confident you have, I know you're looking for more money from Congress for this vaccine campaign and for COVID funding going into the fall. How much of the supply of vaccines for these small children is there, and how many of the nation's kids will you be able to get vaccinated before you need more money from Congress? Well, we'll get through at least this year. We do need more money, but we don't just need more money for vaccines for children eventually. We need more money to plan for the second pandemic. There's going to be another pandemic. We have to think ahead. And that's not something the last outfit did very well. That's something we've been doing fairly well. That's why we need the money. Bueno, es terrible, ¿no? Es una suerte de tic o de trastorno, de obsesión compulsiva que tienen los políticos, ¿no? Siempre están pidiendo más dinero. Siempre quieren gastar más dinero. Ojo con Petro en Colombia. Este es otro que seguro, acuérdense de mí, el segundo, el tercer año, no ahora estamos todos de luna de miel, sí, claro. El tercer año. Petro no va a recaudar tanto dinero con sus aumentos de impuestos a las 4.000 familias más ricas de Colombia, no va a recaudar. Va a recaudar menos dinero de petróleo, menos dinero de carbón, porque no quiere industrias extractivas que contaminan. Y va a gastar y gastar y gastar. Va a gastar mucho más de lo que ingresa. Y entonces, ¿cómo va a conseguir el dinero faltante? ¿Cómo va a cubrir ese agujero negro fiscal? A darle a la maquinita, a imprimir pesos colombianos inorgánicos. Y eso, al tercer y cuarto año de Petro, acuérdense de mí, va a azuzar, va a disparar la inflación. Ojalá me equivoque, ¿no? Pero suele ocurrir con los gobiernos populistas de izquierda. Gastan mucho más del dinero que tienen y o bien piden dinero prestado afuera para cubrir el faltante, o, esto es más fácil, van al Banco Central y dicen, dale con todo a la maquinita, sin freno, imprime, imprime, imprime. Imprimir papel moneda no equivale a crear riqueza, ¿no? Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Se confirma que el presidente electo colombiano Gustavo Petro ha hablado por teléfono con el dictador venezolano Maduro. Conversaciones entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela y el mandatario electo de Colombia afirmaron el miércoles que hablaron sobre la disposición de restablecer la normalidad en las fronteras, afectada desde 2015. Petro anunció en campaña que normalizaría las relaciones con Venezuela, rotas en 2019, luego de que el gobierno del saliente gobernante Iván Duque tachara de fraude la reelección de Maduro un año antes y reconociera como presidente encargado al opositor Juan Guaidó. Es un triunfo de Maduro, ¿no? Porque Petro, que es un presidente elegido democráticamente, condesciende a hablar por teléfono con él. Y no le dice, señor Maduro, yo voy a reabrir la frontera con Venezuela si usted libera a todos los presos políticos. No le dice eso. Podría decírselo, ¿no? Podría decirlo en público. Colombia va a reanudar relaciones con Venezuela siempre y cuando en Venezuela se libere a todos los presos políticos. Esto quiere decir que a Petro no le importa, o no le importa tanto, que Venezuela sea una dictadura y que allí haya decenas o centenas de presos políticos. Duque dice que la frontera, al menos del lado colombiano, estaba abierta.
El presidente electo Gustavo Petro anunció en Twitter que acordó con Venezuela la reapertura de la frontera. ¿Usted cómo ve eso? Las fronteras no han estado cerradas. Las fronteras están abiertas. Usted me dice que van a abrir, están abiertas. Pero lo que dice Petro es que ya acordó con las autoridades venezolanas. Bueno, yo le estoy diciendo, me dicen, van a abrir fronteras, yo le estoy diciendo, las fronteras están abiertas. Aquí lo importante es sobre todo que nosotros sigamos garantizando, sobre todo del lado venezolano, es que no haya connivencia con el terrorismo. Porque allá está Pablito, porque allá está Antonio García, porque allá está Iván Márquez. Entonces, que los devuelvan, que los manden a que los capturen y los extraditen para que le muestren a Colombia que hay voluntad de colaborar con nuestro país. ¿Cuánta razón tiene el presidente Duque? Entonces Petro podría decir también, no solo libere el preso político, señor dictador Maduro, podría decir, si usted quiere reanudar relaciones normales, diplomáticas entre nosotros, devuelva a los terroristas que protege, ¿ah? Iván Márquez y otros aún peores. La frontera se cerró en 2019. Se cerró porque Duque tomó 2 o 3 decisiones inteligentes. Una, reconocer a Guaidó como presidente venezolano, y otra, en consecuencia, suspender las relaciones diplomáticas con la dictadura venezolana. Estuvo bien Duque cuando hizo eso. La frontera colombo-venezolana, que fue la más activa de América Latina, cerró en 2019 tras la ruptura de relaciones entre ambos países, aunque a partir de 2015 el paso vehicular ya estaba restringido. Desde entonces, el uso de las llamadas trochas, pasos clandestinos en la porosa frontera de más de 2.200 kilómetros, proliferó entre los pobladores a los dos lados. El tránsito peatonal y fluvial se reanudó parcialmente a finales de 2021, pero el paso de vehículos y mercancías sigue cerrado en la ciudad colombiana de Cúcuta, donde se encuentran los principales puentes fronterizos. Supongo yo que reabrir la frontera va a beneficiar más a los venezolanos, porque son ellos los que quieren irse a Colombia. Del todo, definitivamente, o al menos un día a comprar y luego regresar a Venezuela, como ocurría antes, ¿no? O sea, que cerrar la frontera ha perjudicado más a los venezolanos, me parece a mí. Ahora, hay algunos venezolanos en la zona fronteriza que están contentos porque ha ganado Petro. ¿Quién los entiende? En fin. En el puente fronterizo Simón Bolívar, en la frontera binacional, algunos venezolanos recibieron con los brazos abiertos la noticia del triunfo de Petro. Estoy de acuerdo que haya ganado Petro porque la ideología que tuvo el presidente Chávez fue a unir a América, y entonces yo creo que Petro va a cumplir esos sueños. Pues. Estoy de acuerdo que Colombia tiene un nuevo presidente. Yo sé que el presidente va a gobernar para los que fueron excluidos en un tiempo. Bueno, es una señora que es chavista, que sigue siéndolo y que quiere que Petro sea chavista también. En fin, hay que respetarla, ¿no? Hay otra gente que tiene miedo de que Petro sea tan chavista como Maduro. Yo ruego a todos los dioses y a todas las vírgenes que Petro sea inteligente y no sea chavista en el poder. Pero es precisamente esta asociación entre Petro y el chavismo lo que provoca temor entre una parte de la población. No obstante, el exguerrillero colombiano marcó distancia con el gobierno de Maduro durante la campaña electoral, llegando a calificarlo de dictadura. Esperemos que no sea como en Venezuela, que lejos de prosperar económicamente, hemos ido en retroceso en cuanto a servicios, en cuanto a economía, en cuanto a la salud. Esperemos que sea algo diferente a lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido en los últimos años en Venezuela. Después de la pausa, ¿dónde están los 18 policías desaparecidos en Ecuador? Ya volvemos. Lo que está ocurriendo en Ecuador es altamente preocupante, ¿no? Es decir, no es aceptable que un movimiento indígena se crea con derecho de imponerle la agenda al presidente democrático, el señor Lasso. Lasso fue elegido por el pueblo. La agenda la dicta Lasso. Acierta o se equivoca, es problema suyo. Pero este movimiento indígena sale a las calles, destruye todo, quema todo, vandaliza todo y de paso desaparecen. ¿En qué país serio del mundo
desaparecen 18 policías en medio de una turbamulta. Los tienen que haber secuestrado. Ruego a los dioses y a las vírgenes que no los hayan matado. ¿Cómo es posible que estos matones, estos vándalos, dobleguen, subordinen a la fuerza policial y la humillen de esta manera? 18 policías se encuentran desaparecidos tras un ataque de indígenas contra instalaciones policiales el martes en Puyo, en la Amazonía ecuatoriana. Eso informó el miércoles el ministro del Interior, Patricio Carrillo. El ataque también dejó un manifestante fallecido, mientras que 6 policías resultaron heridos con traumas severos y con perdigones, y 3 más fueron retenidos por indígenas. La turba empieza a buscar incendiar con personal policial todavía al interior de los patrulleros, empieza a realizar saqueos, la quema de instalaciones público-privadas, como el Banco de Guayaquil, como la Cruz Roja. La policía no actúa. Lo vimos también en otras protestas callejeras en América Latina. La policía no actúa porque le han dado la orden de no actuar, de no reprimir, de no arrestar, de no disparar. Como la policía no actúa, los matones doblegan a la policía y hasta los secuestran y hasta los desaparecen. El gobierno y la policía, las fuerzas del orden, la gendarmería, tienen que saber defender a la democracia. La democracia no puede estar expuesta al capricho de unos vándalos, unos matones, unos gamberros callejeros que salen con un palo y con unas bombas incendiarias y creen que desde allí pueden gobernar el país. La República, las armas de la República están para sostener la legalidad. ¿Dónde está el señor Lasso y sus ministros? No sean pusilánimes. El gobierno de Ecuador se negó el miércoles a derogar el estado de excepción que rige en 6 provincias, como demanda el movimiento indígena, para poner fin a las protestas nacionales que llevan ya 10 días y que han dejado 2 muertos, decenas de heridos y detenidos. Unos 10.000 indígenas llegaron a Quito esta semana para pedir la rebaja de los precios de los combustibles y han chocado con la policía en violentos enfrentamientos. Todo el mundo quiere que baje el precio de la gasolina, allá también en Ecuador. Pero la ley se respeta y a la policía se la respeta. 18 policías ecuatorianos desaparecidos. Yo no lo puedo creer. Ya regresamos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. A veces pienso que deberíamos grabar lo que conversamos los camarógrafos y yo durante los cortes comerciales. Es otro programa, puede que sea mejor, ¿eh? Seguiremos conspirando mañana. Gracias por hoy. Muy buenas noches. Cuídense. Hasta mañana.